Hola chicos, y disculpándome por el problema técnico, el día de hoy vamos a ver la aplicación de lo que vimos en teoría sobre la clase de transporte de fluidos, así que sin más preámbulos, vamos de inmediato al primer ejercicio. Una industria obtiene agua de un río cercano, debiendo ser tratada y purificada en estanques abiertos para su posterior distribución a los servicios de planta. La conducción está construida en cañería comercial de 6 pulgadas de diámetro nominal, cédula 40, que ese se supone que es ese es un tipo de cañería, cuyo coeficiente de rugosidad es de 0,003. El tramo de succión tiene una longitud equivalente de 10 metros, la descarga tiene 310 metros de cañería y los accesorios incluidos para este tramo equivalen a 30 metros de cañería de igual diámetro. Si la bomba instalada tiene una curva característica representada por la ecuación que vemos aquí, en donde la altura de la bomba, representada en metros, es igual a 200 menos 1585 por Q cuadrado, donde el caudal o el flujo volumétrico está en metros cúbicos por segundo. Las tres preguntas son: ¿cuál es el caudal que circula por el sistema? ¿Cuál es la presión de descarga de la bomba? Y si el NPSH requerido por la bomba es de 2 metros, ¿irá a cavitar? Por lo tanto, la, la esencia del ejercicio es utilizar los conocimientos que nosotros ya tenemos de la ecuación de Bernoulli, ahora agregando esta expresión como la altura de la bomba para posteriormente poder realizar los cálculos. Entonces, vamos a ir paso por paso. Lo primero va a ser presentar el sistema. El sistema, a partir de la comprensión de la lectura, es de esta forma, en donde nosotros vamos a distinguir el punto 1 sobre el punto de salida de nuestra cañería que está impulsando el caudal, y el punto 2 como justamente la entrada de nuestro estanque. Por lo tanto, lo primero que hacemos, al igual que en todos los ejercicios de la ecuación de Bernoulli, sería encontrar el valor de velocidad. Como nuestro ejercicio nos están pidiendo un valor de velocidad, perdón, mentira, en el ejercicio nos están pidiendo el caudal, finalmente nosotros podemos intuir que este es un problema del tipo 2. Por lo tanto, tenemos que dejar algunas expresiones en función de otras. En este caso, vamos a dejar el valor de la velocidad en función del caudal, teniendo el largo, el diámetro, que lo teníamos en pies, así que lo hicimos en metros, encontramos la velocidad fácilmente. Reemplazamos los términos de la ecuación de Bernoulli. Bueno, esa es la ecuación de Bernoulli, por supuesto. Y vemos cada uno de los términos. La presión 1, en el punto 1, donde ya donde se está en presión atmosférica, es igual a la presión 2, que es presión atmosférica, así que el cambio de presiones, considerando como relativa considerando todo como referencia a la presión atmosférica, la variación de estas presiones también es igual a 0. En cuanto a las alturas, en el punto 1 no tenemos altura, pero en el punto 2 vamos a considerar que es una altura de 30 metros. Por lo tanto, su variación de altura será aquella. Como se está en un estanque grande, tanto B1 como B2 van a ser iguales a 0, por lo tanto, las variaciones de velocidad justamente van a ser 0. Por lo tanto, ahora tenemos que encontrar el valor respectivo de las pérdidas de carga asociadas a fricción. Por lo tanto, vamos a describir el término que nosotros ya conocemos, que las pérdidas de carga primaria son F por la división la razón entre largo diámetro, multiplicado por la velocidad al cuadrado dividiendo G, donde la velocidad obviamente tendría que ser reemplazada con nuestro término en función de Q. Por lo tanto, nos quedaría esta variación de pérdida de carga en función de un parámetro F y un parámetro Q, los que son que ambos están en función, o sea, ¿verdad? Que F en verdad está implícitamente en función del caudal. Por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar el valor de Q y F que coincidan con las igualdades del problema, es decir, que puedan cumplir el problema. Una opción es iterar, pero ahora vamos a ver un nuevo enfoque basado en el diagrama de Moody y las propiedades de flujo. ¿Cómo hacemos esto? Para este caso,
debemos suponer que el régimen de flujos es turbulento. Entonces, régimen de flujo es turbulento. Por lo tanto, para nuestro coeficiente de rugosidad, se va a buscar la primera curva de las del diagrama que cumpla con la condición de flujo completamente turbulento. Entonces, si lo vemos en detalles con el diagrama de Moody, lo que yo les quiero decir es que nosotros vamos a aprovechar que este diagrama tiene distintas características. Y una de esas es una línea, que es la línea trazada, que ahora la estoy pintando de amarillo. Es la línea que define a partir de qué Reynolds, dependiendo de la rugosidad, nosotros vamos a tener valores del régimen de flujo que sea completamente turbulento. Por lo tanto, nosotros encontramos en nuestra parte del gráfico del coeficiente de rugosidad, que en este caso es de 0,03, así que sería una interpolación, se traza una línea recta y se encuentra la primera curva justamente que define el valor de nuestro flujo completamente, digamos, de nuestro flujo completamente turbulento. Por lo tanto, nosotros decimos, trazando esta línea recta, que encontraríamos el valor de F relacionado justamente a esta misma. Por lo tanto, trazando la línea recta, encontramos nuestro valor de F, reemplazamos con los valores reemplazamos el valor de F con la expresión ya conocida de pérdida de carga, reemplazamos todo esto además en la ecuación de Bernoulli, por lo tanto encontramos una expresión de la pérdida de carga de máquina que sería igual a este valor considerando la ecuación de Bernoulli. Luego, igualamos con la altura de elevación que entrega la bomba en función del caudal que está en el enunciado. Y al momento de reemplazar, encontramos la siguiente expresión. Por lo tanto, nosotros podemos hallar el valor de Q, que en este caso dio 0,16 metros cúbicos por segundo. Ahora, puesto que lo importante sería verificar la información a partir del caudal calculado, por lo tanto, nosotros tenemos el valor del caudal, podemos encontrar el valor de la velocidad. Con el valor de la velocidad podemos encontrar el Reynolds y ubicando el valor de nuestro número de Reynolds con el valor de nuestra rugosidad, finalmente vamos a encontrar el mismo valor de F que ya habíamos mencionado anteriormente. Luego, se nos está pidiendo la presión de descarga de la bomba. Vamos a tomar dos puntos de la succión de la bomba. El punto del comienzo del sistema de cañería, que va a ser el punto 1, y el punto 2 va a ser la succión de esta misma bomba. Por lo tanto, va a modificarse las condiciones de la ecuación de Bernoulli, porque entonces un punto sería el punto del inicio del sistema de cañería y otro punto es en el punto de la succión de la bomba. Entonces, aquí estaría el punto número 2. El punto 1 estaría al principio. Por lo tanto, vamos a reemplazar la ecuación de Bernoulli. Primero, la primera presión sería sería el equivalente a nuestra presión atmosférica, y la presión 2, que es justamente la presión de descarga de la bomba, o la presión de succión de la bomba, va a ser nuestra incógnita. Luego, nuestra velocidad, la velocidad inicial, la velocidad al inicio del sistema de cañería va a ser considerada 0, pero la velocidad 2 va a ser igual a la velocidad de succión que ya calculamos anteriormente, que nos dio 8,6 metros por segundo. La diferencia de alturas, nosotros sabemos que la bomba tiene una altura de 2 metros, por lo tanto vemos que la diferencia de alturas netamente por energía potencial es de 2 metros. Reemplazamos entonces finalmente en todas nuestras pérdidas de carga asociadas a fricción y obtenemos que el largo de nuestro sistema ahora es de 10 metros, el coeficiente de fricción es el coeficiente de fricción que conocemos, el diámetro ya lo conocemos, la velocidad también es un dato que conocemos, por 2 por gravedad que también conocemos, por lo tanto podemos encontrar rápidamente el término de pérdida de carga asociada justamente al coeficiente de fricción.
Antes de la succión no hay una bomba, por lo tanto no existiría una pérdida asociada a la acción de las máquinas. Por lo tanto, simplemente reemplazamos en la ecuación de Bernoulli y obtenemos el valor de nuestra presión de descarga de la bomba o presión de succión. Finalmente, se nos pregunta, dado un valor de NPSH, si la bomba va a cavitar o no. Por lo tanto, nosotros debemos calcular el NPSH de acuerdo a la fórmula que vimos la semana pasada y tenemos que comparar si es que este es mayor, menor o igual a los 2 metros. Si es mayor a 2 metros, no tenemos ningún problema, no va a cavitar nuestro sistema, pero si es menor que 2 metros, vamos a tener un problema debido a que la presión de vapor se alcanza dentro del sistema de cañería, por lo tanto va a cavitar. Por lo tanto, dicho esto, esta es la fórmula del NPSH que nosotros ya conocíamos de la semana pasada. Reemplazamos con todos los valores que ya tenemos. La presión de vapor es la presión de vapor a 25 grados Celsius. La velocidad de salida es un dato que ya conocemos. La velocidad de succión ya es un dato que conocemos. La presión de succión también ya la hemos calculado. Por lo tanto, se reemplaza y obtenemos el valor del NPSH es de 4,5 metros. Por supuesto que este valor es mayor a 2 metros. Por lo tanto, el sistema, la bomba, no va a cavitar. El segundo ejercicio, el objetivo de este ejercicio es elegir una bomba, y además de definir distintas condiciones de cavitación para el sistema que se está proponiendo aquí. Entonces, vamos a leerlo. Se le encargó la elección de una bomba capaz de bombear un fluido entre dos tanques, donde el fluido ganaría 5 metros de altura en su desplazamiento. El fluido tiene una viscosidad y una densidad similares a las del agua. El sistema de cañería está compuesto de acero galvanizado de un diámetro de 3 pies, no de 3 pulgadas, disculpen, int es pulgadas, sí, por un diámetro de 3 pulgadas, cuyo épsilon es el que se presenta aquí. También presenta 5 codos de 90 grados estándares, el K ya lo tenemos, una contracción brusca desde el estanque a la cañería, el K de la contracción, y una expansión brusca desde la cañería hacia el estanque hasta el estanque del destino de flujo. Entonces, el K de la expansión es igual a 1. Y un largo total de 400 metros. La bomba es capaz de mover 5.200 metros cúbicos de agua en turnos de trabajo de 24 horas con 6 días trabajados por semana. En forma adicional, se le pidió determinar las condiciones de cavitación de la bomba de manera tal de evitar cualquier problema de funcionamiento del sistema. Un proveedor le entregó especificaciones técnicas de un conjunto de bombas que vamos a considerar que son las que vimos la semana pasada. Dentro de las de ellas, usted deberá escoger la bomba adecuada. Justifique adecuadamente su respuesta respecto a la elección de la bomba y sus condiciones de cavitación. Por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar los parámetros que podemos hallar en los distintos gráficos de las bombas que presentamos la semana pasada, del catálogo de bombas, y así podemos hacer una comparación y después hacemos la elección de cuál sería nuestra bomba, cuál sería su eficiencia y cuáles serían sus condiciones de cavitación. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular el valor de la velocidad con el objetivo de hallar el Reynolds y después de eso encontrar el valor de este. El caudal nosotros ya lo tenemos definido, por lo tanto tenemos definido el caudal total, nosotros lo tenemos que llevar a metros cúbicos por segundo para poder encontrar una velocidad adecuada a esto. Tenemos también el diámetro de nuestra cañería, esta vez se transformó rápidamente de pulgadas a metros, por lo tanto nuestro caudal sería el equivalente a 2,2 metros por segundo. El Reynolds sería reemplazar simplemente este caudal con las otras condiciones que nosotros conocemos, dándome 1,7 por 10 a la 5, y de la misma forma, epsilon dividido en d, podemos encontrarlo también y hallamos que es finalmente 0,02. Recuerden que este epsilon estaba en pies, por eso no se hizo esta transformación multiplicando el 3,28 digo. Utilizando ambos términos, nosotros vamos a poder encontrar fácilmente el F utilizando el diagrama de Moody
o las calculadoras que nosotros conocemos. Luego, utilizamos la ecuación de Bernoulli para encontrar la altura de la bomba que se necesita. Entonces, nosotros sabemos que no hay diferencias de presión, hay una diferencia de altura de 5 metros, que es una de las partes que se nos pide, y tampoco hay diferencia de velocidad, dado que estamos trabajando con un estanque grande. Por lo tanto, solamente nos faltaría encontrar las pérdidas de carga asociadas a fricción y también asociadas a la aparición de singularidades. Por lo tanto, las relacionadas a fricción son igual a F, que es lo que acabamos de calcular, por el largo, que nos lo dan en el enunciado, por justamente nuestro diámetro, que lo vamos a dejar en metros. El K es la suma de todas las contracciones que se nos mencionaron, que eran 5 codos, una expansión brusca y una contracción brusca, multiplicados por el B cuadrado dividiendo G. Se reemplaza todo este término, dejando como una incógnita la altura de la bomba, y finalmente nosotros encontramos que la altura de la bomba es de 28,3 metros. Además, nosotros sabemos que transformando de metros cúbicos por segundo a galones por minuto, que es finalmente uno de los sistemas de unidades que se utiliza para el dimensionamiento de este tipo de bombas en particular, sabemos que en verdad nuestro caudal vale 158 galones por minuto. Por lo tanto, con esta información, nosotros vamos a las tablas que les presenté la semana pasada. Entonces, buscamos el caudal entre el caudal de 158 metros por segundo, que está más o menos por aquí, y encontramos también la altura de la bomba, que debería estar en 28,3, que yo seleccioné que era por aquí. Trazamos las dos líneas y nos damos cuenta que finalmente vamos a tener que utilizar las bombas del tipo CP230. Luego, con los conocimientos de qué bomba vamos a utilizar, nosotros podemos también encontrar a partir de la altura manométrica y nuestro caudal, el caudal de nuestra bomba, cuál va a ser la eficiencia y cuál tipo de bomba CP230 vamos a utilizar. Haciendo el mismo reemplazo, encontramos que finalmente tenemos que utilizar la bomba del tipo CP230B, que va a tener una eficiencia aproximada de un 64%. Por otro lado, y siguiendo esta misma lógica, trazamos también la intersección entre la curva del NPSH, en este caso del NPSH A o B, porque nuestra bomba es la CP230B, y reemplazamos el valor que nos da la intersección, encontramos el valor de la intersección y luego nos desplazamos hacia la izquierda para poder hallar el valor del NPSH, que en realidad de 3,8 lo vamos a aproximar a 4. Con esta información, nosotros vamos a decir que obtenemos una eficiencia del 64% aproximadamente para la bomba CP230B y un NPSH requerido o mínimo de 4. Luego, la presión de vapor del agua a 25 grados Celsius es de 3.157 kilopascales. Por lo tanto, nosotros vamos ahora a encontrar las condiciones críticas, es decir, el largo máximo que puede tener una cañería en el mejor de los casos, es decir, sin singularidades de este mismo tipo de cañerías, ubicada en un estanque, para poder determinar cuál sería la distancia máxima que puede tener esta cañería con respecto a la bomba para no llegar justamente a la presión de cavitación, a la situación de cavitación. Por lo tanto, se considerará que la bomba se instala a una cierta distancia al final de la cañería y que en este trayecto no hay singularidades ni cambio de altura, como podemos ver en pantalla. Luego, utilizamos la ecuación de Bernoulli, considerando que el punto 1 sería la salida del estanque y el punto 2 sería previo a la succión de la bomba, donde no hay una diferencia de altura, por lo tanto la variación de la energía del término de la ecuación de Bernoulli correspondiente a la energía potencial es igual a 0, la velocidad inicial es igual a 0, la presión inicial es igual a la presión atmosférica y el largo, que va a ser nuestra incógnita, lo dejaremos justamente como
el término a dilucidar. Si hacemos un reordenamiento, podemos obtener una expresión entre la velocidad de succión al cuadrado dividido en 2 por gravedad más la presión de succión dividido en el peso específico, que nos daría esto. ¿Para qué dejamos esta expresión? Porque la verdad es que nosotros sabemos que el NPCH requerido, en este caso son 4 metros, lo podemos expresar mediante esta ecuación. Por lo tanto, sencillamente reemplazamos estos valores que ya habíamos determinado anteriormente y le sumamos, o sea, le agregamos la diferencia entre la presión de vapor, que ya estamos diciendo que es esta, dividido en 9.800, que sería el peso específico. Entonces tenemos una ecuación en donde hay una incógnita y obtenemos que el largo máximo que se puede tener para que nuestra bomba no cavite es de 75,64. Por eso nosotros tenemos que ubicar nuestra bomba a una distancia menor que los 75,7 metros desde la succión del primer estanque, estando esta sección libre de singularidades. Con estos dos ejercicios ya podemos abarcar nuevas opciones con respecto al transporte de fluidos. Adicionalmente, se les va a subir una guía de ejercicios y ya la próxima semana vamos a comenzar con materia nueva. Muchas gracias, chiquillos, y nuevamente mil disculpas por lo ocurrido el día de hoy.